Bueno, nosotros somos el Instituto de Finanzas y Regulación de la Universidad de San. Somos líderes en los sectores económicos y regulados. No sé si, a ver, sí. Somos líderes en los sectores económicos y regulados y contamos con más de 20 años de trayectoria en el tema de capacitación y consultoría empresarial. Tenemos más de 10.000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización, al igual que más de 250 instituciones, tanto público como privadas, que son atendidas a través de consultorías especializadas, ¿no? Realizamos más de 50 asesorías económico-financieras, más de 20 valorizaciones de activos y empresas, igual más de 50 empresas tanto del sector público y privado que realizan capacitaciones a través de nuestros servicios, ¿no? Dentro de estos servicios, como ya lo mencioné, tenemos la consultoría empresarial, donde brindamos soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional e internacional, a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales, ¿no? Como pueden ver en pantalla, APPs y proyectos en activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. Del mismo modo, brindamos capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos, con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales. Y del mismo modo, ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas. Estos son algunos de los sectores en los que estamos trabajando, como agua y saneamiento, gestión pública y APPs, salud médica, telecomunicaciones, banca y finanzas, hidrocarburos y gas, seguridad y salud en el trabajo, el sector legal, electricidad, minería, seguros y el sector ambiental. Bueno, quiero invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan enterarse más sobre nuestros programas, tanto Facebook, Instagram y LinkedIn. Y del mismo modo comentarles que tenemos una tienda virtual donde pueden ver a mayor detalle todos los programas que trabajamos en los diferentes sectores, ¿no? Les voy a dejar el link en el chat para que ustedes puedan ver todos estos diplomas, seminarios y cursos que trabajamos. Bueno, desde el FRIASAN nos complace presentar la conferencia del profesor Rosendo Ramírez. La conferencia es Economía del Hidrógeno y sus aplicaciones, a cargo del docente. Bueno, el docente Rosendo es ingeniero electricista, es doctor en economía por Fordham University y doctor en Gobierno y Política Pública por la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Es ex jefe de asesores del MINEM, es ex director general de eficiencia energética en el MINEM, cuenta con publicaciones en revistas especializadas en el sector energético internacional y nacional, es ex gerente general de empresas consultoras como MR Consulting, Servicios y Negocios Globales Inteligentes, Neglisac. Es exfuncionario de Ocinermin en el área de regulación de tarifas y energía, exfuncionario de la empresa de generación eléctrica Edelgen, es profesor de la maestría de gestión energética actualmente en ESAN, al igual que profesor de nuestra institución, FRIESAN, y actualmente es responsable del área de desarrollo de negocios en Negligent. Sin nada más que agregar, le quiero dar pase al profesor Rosendo. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Ana Paula, y buenas noches a todos los amigos que nos están siguiendo en las redes en esta conferencia que hemos denominado, ¿no?, la economía del hidrógeno y sus aplicaciones. Sin más preámbulos, entonces voy a empezar a compartir con ustedes la PPT. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver la presentación? Sí, profesor, buenas noches, sí se ve. ¿Se ve? Sí, ¿Sí? está viendo. Sí, profesor. Perfecto, ya. Entonces, mientras que se va acomodando. Perfecto, entonces, economía del hidrógeno y sus aplicaciones. Ya me hizo la presentación, Ana Paula. El día de hoy vamos a discutir el tema de economía del hidrógeno, sus aplicaciones. Y voy a empezar con una reflexión que a mí me parece muy importante, porque de alguna manera marca, ¿no?, lo que nosotros sostenemos, que en realidad el hidrógeno pues es como el vino añejo, ¿no?, pero en una nueva botella. Esperemos que esta vez el hidrógeno sí tenga su correlato de que sea sostenible
este negocio de manera que pueda ser una opción, ¿no? Dentro de las muchas que hay en el tema de la agenda de cambio climático y como una posible solución, sobre todo, ¿no? Para los sectores donde va a ser difícil electrificar por las razones que ya se conocen, ¿no? Que entre otras cosas tiene que ver con la densidad energética o simplemente donde es más eficiente que la electricidad, por lo menos hasta ahora, ¿no? Que pueda entrar un sistema de almacenamiento, una fuente de energía o un vector energético que tenga un sistema de almacenamiento importante, ¿no? Entonces, en el transporte pesado, por ejemplo, es una de las opciones. Pero el hidrógeno no es nuevo, por eso es que esa reflexión que yo pongo no es un vino añejo, pero vamos a ver si en una nueva botella efectivamente la compramos, ¿no? Ese es el detalle en realidad. Entonces, vamos a conversar sobre el hidrógeno verde en su sentido más amplio, conocido como el vector energético, luego las variables que impulsan el mercado del hidrógeno, el hidrógeno en la matriz energética y el mercado internacional, ¿no? del hidrógeno. Voy a empezar con un tema que a mí me parece fundamental y como siempre he manifestado en todas mis presentaciones en el ámbito académico y también en el ámbito profesional, sobre todo en la parte de planificación, es que tenemos que tener una mirada, ¿no? Totalmente neutral frente a las tecnologías. Y bueno, hoy les traigo esta idea de el poder utilizar, ¿no? el hidrógeno en la generación termoeléctrica, que es una opción, así como tenemos la opción, ¿no? de poder generar con energías renovables, energía solar, energía eólica, pues también se podría utilizar todo el parque generador que se tiene con las centrales termoeléctricas, pero reemplazando, en este caso, el gas natural o complementándolo con una parte importante de hidrógeno. Entonces, podemos apreciar, ¿no? Podemos apreciar aquí. Voy a utilizar mi puntero. Ya. Entonces, en la parte de antes de que se entre a la combustión, se podría reemplazar el gas natural por el hidrógeno. Y lo interesante es que si llegáramos a reemplazar, entonces, en el resultado de esta combustión de hidrógeno más oxígeno, lo que vamos a obtener es vapor de agua y ya no obtendríamos el CO2. Entonces, en esta primera etapa, prácticamente estaríamos eliminando casi el 99% de las emisiones de CO2, ¿no? Ahora, en la etapa de la postcombustión, como ustedes saben, al haber esta combinación, ¿no? de hidrógeno más oxígeno, podría haber un componente CO2, porque el aire tiene una pequeña composición de CO2. Entonces, también podríamos retirar, ¿no? el CO2 ya en la etapa posterior. De manera que podríamos llegar prácticamente a reducir casi 99.9% del dióxido de carbono, si es que podríamos generar electricidad a partir de utilizar las turbinas a gas. Y lo interesante es que en esta propuesta, ¿no? ya hay un parque que está en operación, ¿no? y hay experiencias interesantes que se podrían replicar. Pero claro, la lógica, obviamente, es que el hidrógeno que está en esta etapa como combustible, ¿no? como combustible, lo ideal sería que provenga pues, de la energía renovable, ¿no? O sea, mejor dicho, el hidrógeno verde. Si es así, en buena hora y estaríamos cerrando este circuito. Obviamente, esto es lo que promete la tecnología y con la neutralidad del caso, habría que analizar su potencialidad y por eso es que lo traigo a la mesa de la discusión, ¿no? Ahora, fíjense ustedes lo que se podría lograr con el parque termoeléctrico que se tiene, ¿no? Actualmente, ustedes saben, estamos cerca de los 58, 57% en un ciclo combinado con gas natural, y eso es un buen avance,
Pero a medida de que, por ejemplo, en un ciclo combinado se pudiera utilizar el 50% con hidrógeno y la otra parte con gas natural, podríamos tener una reducción más sustancial, ¿no es cierto?, de los gases de efecto invernadero. Y fíjense que si al 90% se utilizara, ¿no?, el hidrógeno y a su vez se capturara el carbón, prácticamente con la misma tecnología de las turbinas a gas, podríamos tener una reducción del 97% de las emisiones de CO2, ¿no? Y bueno, y claro, lo ideal sería pues llegar a que no haya una combinación necesariamente entre gas natural e hidrógeno. Si todo fuese utilizado a partir del hidrógeno, entonces, tal como les he explicado, ¿no?, al final, en la combustión no habría CO2, porque solo estamos haciendo esa combustión con hidrógeno y oxígeno, y al final el subproducto básicamente es vapor de agua, ¿no? Entonces, esta es la ruta que algunos prevén, ¿no?, para el tema del hidrógeno utilizándose en la generación eléctrica. En estos gráficos que podemos ver va la relación inversa, ¿no?, que hay entre la composición que puede haber entre el hidrógeno, ¿no?, y por ejemplo el metano representando el gas natural. Obviamente lo ideal sería estar pues con una composición, ¿no?, de una reducción total, ¿no?, de prácticamente el 100%, si es que en términos de volumen, ¿no?, como combustible el 100% fuese como hidrógeno, en términos de volumen o en poder calorífico. De manera que en dónde queremos estar o en dónde es posible técnicamente también eso es importante, ¿no? O sea, ¿cuál es la combinación que podría haber entre gas natural e hidrógeno? O si alguien, digamos, quiere tener una visión mucho más de cero tolerancia, digamos, con cualquier emisión de CO2, entonces estaría apuntando a que sea totalmente con hidrógeno el combustible que entrara a la turbina a gas, ¿no? Y bueno, como les decía, ¿no?, la primera parte de la reflexión, ¿no será que estamos ante un vino añejo, pero una nueva botella? Y efectivamente, ¿no?, aquí podemos ver la historia desde el año 90 hacia el 2020, las distintas aplicaciones en turbinas a gas, donde se produce electricidad utilizando el hidrógeno, ¿no? Entonces, no es algo nuevo en realidad, como les decía. Obviamente, 1990, 2000, preponderancia del gas natural en la matriz energética, que duda cabe, ¿no? Es más, en el 2010 dijimos que era el golden, ¿no?, la época de oro del gas natural, pero bueno, estamos en otro escenario, pero el hecho concreto es que no nos es ajeno el hidrógeno en la producción de electricidad. Primer mensaje que quisiera dejarles a ustedes en la noche del día de hoy, ¿no? Pero no solo en la electricidad se puede utilizar el hidrógeno, también, ¿no?, en la industria química se puede utilizar el hidrógeno, en la industria química el hidrógeno. Entonces, por ejemplo, ¿no?, en diversos productos químicos a granel, productos intermedios, y quizás lo más importante, ¿no?, es la producción del metanol, y también, por ejemplo, ¿no?, la eliminación del agua que alimenta las calderas. Aquí hay un gráfico interesante, fíjense ustedes, a partir del hidrógeno, en toda la industria química, los productos que se pueden obtener, ¿no? Desde esteres, aldehídos, nitratos, aromáticos, en fin, hay una serie de productos que se pueden obtener a partir del hidrógeno, y por eso es que la industria química es uno de los que demanda gran cantidad de hidrógeno. Todavía no he dicho qué tipo de hidrógeno, pero primero empecemos viendo el mercado, ¿no?, que actualmente es atendido con hidrógeno. Por otro lado, en las refinerías, ¿no?, también, a ver, en la medida que el petróleo crudo tenga más contenido de azufre, es un petróleo de menor calidad, porque en el proceso, ¿no?, de la refinación para obtener gasolinas, diésel y otros productos, es menos eficiente, es más trabajoso. Entonces, lo ideal es que el petróleo crudo no tenga mucho contenido de azufre, y precisamente en ese caso es el hidrógeno el que ayuda a la remoción del azufre. Por eso es que el hidrógeno se utiliza en las refinerías.
y no es casualidad, ¿no es cierto?, que en las refinerías que nosotros tenemos en el país, en concreto en Relapasa, ¿no?, se usa el hidrógeno. Se usa el hidrógeno justamente para poder, antes del proceso de la refinación, ¿no?, sacarle el azufre del crudo. Entonces, ya hemos visto las posibles usos, digamos, tanto en la refinación, en la parte química, y también en la industria del acero, ¿no? En la industria del acero, este gráfico, digamos, muestra la forma tradicional, cómo se produce el acero, ¿no? A partir del hierro, a partir de materiales reciclados, ¿no? Con carbón, en el proceso se hace el coque y se junta pues el coque con el hierro, ¿no? En estos hornos. Y bueno, para poder hacer la reducción, ¿no?, del hierro, se utiliza actualmente el hidrógeno. Pero fíjense lo interesante que podría ser que si en algún momento podríamos eliminar el coque, es decir, eliminar el carbón y directamente inyectar hidrógeno para la reducción del hierro, podríamos convertir o tener el acero. Y esa es la apuesta en la industria, ¿no? La industria, la apuesta es que podamos empezar a retirar, ¿no?, el hidrógeno que actualmente estamos consumiendo en su forma del hidrógeno gris, ¿no? Pasar a un hidrógeno azul o un hidrógeno verde. Entonces, esto es básicamente el panorama, ¿no?, en donde se utiliza el hidrógeno. Y vamos a empezar ahora a ver cifras en concreto, de aquello que les acabo de explicar, pero ya en números, ¿no? Bueno, en números, en realidad, la demanda a nivel global es de 90 millones de toneladas de hidrógeno, cifras del 2020, y como ustedes están apreciando, la refinería y los productos químicos son los que en realidad marcan la pauta de la demanda. Por lo tanto, los mercados objetivos en este periodo es cambiar el hidrógeno que actualmente alimenta la refinería, la industria química y la industria del acero, por lo que hoy actualmente es cubierto, ¿no?, el mercado, la producción de hidrógeno. Entonces, para considerar la producción de hidrógeno, se puede hacer directamente de unos procesos de reformación que se le llama, por ejemplo, al gas natural o la gasificación de carbón, de manera que a partir de esos procesos químicos se obtiene el hidrógeno. En el caso concreto del hidrógeno gris es cuando, por ejemplo, ¿no?, en el lado más benevolente, vamos a decir así, por decirlo de alguna manera, el gas natural en un proceso que se combina con vapor de agua, alta presión y alta temperatura, de esa combinación del CH4, que es el metano, y del vapor de agua, que es H2O, se puede obtener el hidrógeno. Y obviamente también se obtiene el dióxido de carbono. Y ahí viene el problema, porque al producir el hidrógeno también se genera el dióxido de carbono, y por eso es que se le llama el hidrógeno gris, porque si bien es cierto, estás produciendo hidrógeno, pero también estás produciendo el CO2. La siguiente etapa, ¿no es cierto?, es cómo hacemos, y ahí es importante, por eso con la neutralidad tecnológica, ¿no?, ver cómo hacemos que ese hidrógeno, perdón, ese CO2 que se ha generado en el proceso, utilizando los hidrocarburos, retirarlos. Y en la ayuda tecnológica viene lo que se conoce, ¿no?, como la tecnología de la captura, el secuestro, almacenamiento y utilización del CO2. Entonces, si, por ejemplo, a partir del gas natural, combinándolo con el vapor, podemos producir hidrógeno, pero además podemos capturar ese CO2, capturarlo, almacenarlo, y lo ideal sería utilizarlo en otros procesos químicos. Entonces prácticamente removemos todo el CO2 que hay, ¿no? A este proceso se le llama el hidrógeno azul, es decir, el hidrógeno azul entonces es la producción del hidrógeno a partir del gas natural, pero con la tecnología de la captura, secuestro, almacenamiento y, de ser el caso, utilización del CO2.
Ese es un buen punto porque se remueve toda la crítica que se le hace al hidrógeno gris. Ahora estamos frente a una nueva opción, ¿no es cierto?, que es, olvidémonos de los hidrocarburos, olvidémonos de la gasificación del carbón, del gas natural, y partamos de la electrólisis, ¿no? Que a partir, ¿no?, de cómo partimos la molécula del agua en este proceso que se llama la electrólisis, y para ello requerimos de electricidad. Entonces la idea es utilizar una electricidad que sea limpia para partir la molécula del agua en este proceso de la electrólisis y obtener hidrógeno. De manera que en ese escenario ya no tenemos emisiones de CO2. A ese proceso de obtener el hidrógeno partiendo la molécula de agua, pero utilizando la electricidad que proviene, ¿no?, por ejemplo, de fuentes renovables, a eso se le llama el hidrógeno verde, ¿sí? Pero bueno, Perú tampoco es ajeno a este tema, ¿no? Nosotros en Cachimayo, Perú en Cachimayo produce hidrógeno, lo que en este caso, la electricidad viene del sistema interconectado, ¿no? Claro, uno podría decir, bueno, el sistema interconectado tiene pues un 45% de gas natural, que tiene CO2, y tiene otra parte que es del agua, ¿no?, las hidroeléctricas, y un 5% de energía renovable. Bueno, hay un 45% que no es limpio, vamos a decir en términos, si quisiéramos verlo como un hidrógeno verde, ¿sí? Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y esa es la manera como estamos llegando al hidrógeno verde. Pero también se podría producir, ¿no?, ¿qué pasa si la electricidad, en lugar de que sea renovable en términos de eólica y solar, la tenemos de la energía nuclear? La electricidad con energía nuclear. Ya, a eso le hemos llamado, ¿no?, el hidrógeno rojo. Y hay el hidrógeno pinky, en fin, hay una serie de cosas que se pueden desarrollar. Pero el punto concreto es cómo hacemos que se produzca un hidrógeno con las menores emisiones de CO2. Ese es el secreto. No hay más, ¿sí? Bueno, entonces, aquí tenemos este mercado por atender, 90 millones de toneladas en concreto como mercado objetivo, que podría ser con el hidrógeno azul o con el hidrógeno verde o una mezcla de ambas cosas. En los escenarios que ha lanzado, ¿no?, la Agencia Internacional de la Energía, fíjense ustedes que se espera que hacia el 2050 prácticamente el hidrógeno y todos sus derivados que van a haber van a cubrir 10% de la demanda. De lo que hoy tiene el hidrógeno, de lo que significa el hidrógeno, que es prácticamente nada dentro de la matriz energética, la apuesta es que hacia el 2050, en ese escenario de cero emisiones, ¿no?, o emisiones netas cero, podríamos llegar a tener un 10% de la demanda cubierta con hidrógeno. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, resulta interesante saber cómo llegamos a ese 10%. ¿Está bien? Aquí es lo que les comentaba desde el punto de vista de oferta, ¿no? Fíjense, actualmente se produce casi el 60% con gas natural, pero sin la tecnología de la captura, almacenamiento y utilización del CO2. Un 60%. Con carbón, la gasificación del carbón, o es un subproducto, ¿no?, químico, a veces se produce como una parte de un subproducto en una producción de refinería, por ejemplo, podría ser, ¿no? Pero el hecho concreto es que la gran mayoría entonces de lo que hoy denominamos el hidrógeno gris es gas natural, pero sin la captura del carbono. Muy bien. Algunas cifras para entender el asunto, ¿no? Fíjense, como hidrógeno verde, de esa demanda de 90 millones de toneladas, ¿no?, de hidrógeno, el hidrógeno verde representa solo 30.000. Sí, señores, 30.000, no hay más, no hay más. Esos 90 millones, 30.000 es con hidrógeno verde. Y en hidrógeno azul, ¿no?, hay 16 plantas de gas natural con esta captura de carbono, y eso tiene un poco más la participación, tenemos 0.7% de esos 90 millones de toneladas de CO2. Algunas cifras, porque también, ¿no?,
no solo es pues el término de energía, ¿no? Uno tiene que tener una mente más abierta, ¿no? También tiene que ver con el concepto de sostenibilidad. Y acá viene un detalle, ¿no? Porque alguien podría cuestionar y decir, a ver, usted me está diciendo de que para el hidrógeno verde hay que partir una molécula de agua, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuánto de agua se necesita? Bueno, observen ustedes que en el hidrógeno con electrólisis se necesita 9 kilogramos de agua por cada kilogramo de hidrógeno que se va a producir. Si lo vemos en el hidrógeno azul, estamos entre 3 y 18 kilogramos de agua por cada kilogramo de hidrógeno, ¿no? Y si lo vemos en términos de gasificación del carbón, es mayor todavía, ¿no? Entre 40 o 85 kilogramos de agua por kilogramo de hidrógeno. Es decir, lo que uno observa es que poniendo, digamos, como punto de referencia que todas las tecnologías, sea el hidrógeno gris, el hidrógeno azul o el hidrógeno verde, requieren agua, entonces la discusión es en cuál de ellos es que se requiere menos agua. Y como pueden observar ustedes, es en el hidrógeno verde, sin duda alguna. Ese es un buen punto, entonces, para considerar como parte de la sostenibilidad, ¿no? Ahora, como perspectivas de producción, ¿qué se nos viene, no? Esto es interesante porque empezamos a ver entonces que hacia el 2050 la apuesta de la Agencia Internacional de la Energía es que prácticamente, ¿no? Este color celeste significa lo que va a tener de participación el hidrógeno verde, ¿no? Y luego va a seguir alguna producción sobre la base de combustibles fósiles, probablemente sea el gas natural, pero con esta tecnología de la captura, almacenamiento de carbono. Esa es la tendencia, sin duda alguna, que se prevé, ¿no? Sea que el escenario, digamos, en economía, ¿no? Nosotros llamamos el escenario normativo, ¿no? Lo que debería ser. ¿Y qué cosa es lo que debería ser? Según la Agencia Internacional de Energía. Bueno, para estar en línea con el Acuerdo de París, ¿no? Para estar en el 1.5 grados, ¿no? Por debajo de lo que significó en la época preindustrial. Entonces, si los que creemos en cambio climático, estamos de acuerdo, si queremos llegar a ese 1.5, entonces este es el escenario al cual deberíamos apuntar. Sin embargo, como ustedes saben, una cosa es lo normativo y otra cosa es la realidad, ¿no? ¿Sí? Y la realidad en concreta es que se hacen muchos anuncios, todos son verdes, pero al momento de implementar las políticas públicas, bueno, algunos silban por otro costado, miran, ¿no? ¿Sí? Y el hecho concreto es que en el escenario APS, ¿no? De lo que es ya la declaración hacia la carbono neutralidad hacia el 2050, que hay muchos países, y eso está bien, porque son más de 16 países que ya han lanzado, ¿no? La idea que sus planes estratégicos del hidrógeno. Pero aún así, fíjense ustedes, ese escenario donde han declarado que llegan a la carbono neutralidad hacia el 2050 es insuficiente, si queremos compararlo contra el escenario de cero emisiones, ¿no? Y lo podemos ver en términos de la capacidad de las plantas de electrólisis que habría que poner, ¿no? Por eso algunos sostienen, ¿no? Que quizás la visión de que solo el hidrógeno verde va a ser capaz de llevarnos a esta situación, quizás no se pueda dar. Entonces, podría tener un margen, ¿no es cierto?, el hidrógeno azul. Y eso es lo interesante para el país, porque, bueno, hemos sido bendecidos, ¿no? Tenemos las dos cosas. Tenemos el gas natural, que podríamos producir el hidrógeno azul, y podríamos tener el hidrógeno verde, porque tenemos las energías renovables. Nuevamente, aquí es un punto esencial, ¿no? La neutralidad. El peor error que siempre hemos tenido nosotros en el Perú es que siempre hemos tratado de apostarle a una tecnología y hemos sacado de lado, ¿no?, de la ecuación a la demás. Dejemos que la tecnología trabaje y veamos qué potencialidad tiene el país y qué es lo que puede aportar. Al respecto, ya casi al final voy a plantear nuevamente esa discusión, y fue interesante, ¿no? Ayer estaba en una conferencia con la Escuela Iberoamericana y justamente yo planteaba, ¿no? Estaba expositor y planteaba esta idea porque si uno analiza, por ejemplo, la estrategia que ha seguido Inglaterra, Holanda, ¿no? Ellos no han ido de frente a la producción del hidrógeno verde.
han ido hacia la producción del hidrógeno azul y luego hacia el hidrógeno verde, en esa transición tecnológica que se puede dar. Entonces, yo marcaba, ¿no?, esta discusión con mis colegas iberoamericanos, ¿no?, de España, Portugal, y de acá de Centroamérica y América del Sur, ¿no?, que de repente un sesgo que estamos teniendo, ¿no?, es ir a pensar que todo puede ser hidrógeno verde. También podría haber un margen, ¿no?, hacia el hidrógeno azul, y lo interesante que como política energética es estudiarlo, ¿no?, analizarlo. Bien, sigamos. Competitividad del hidrógeno. Bueno, lo que uno observa en realidad es que producir hidrógeno gris, ¿no?, con el gas natural entre 0.5, 1.7, 1.5 dólares por kilogramo, ¿no?, del hidrógeno, comparado con lo que significa actualmente el hidrógeno verde, ¿no?, que puede estar entre 3 u 8 dólares, dependiendo, ¿no?, de la radiación solar, ¿no?, y entre otras cosas que podrían hacer que sea más económico hacerlo con energía renovable. El hecho concreto es que ustedes pueden observar, ¿no?, que hay un diferencial sustancial. Ahora, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es esto, ¿no? Comparen esto de aquí con la figura verde, ¿no? Entonces estamos entre 3 y casi 8, 8 puntos y algo, contra el hidrógeno gris, está menos de 1 y menos de 2, 0.7, 1.7. Claro, uno si analiza esto y dice, efectivamente, hoy no es competitivo el hidrógeno verde, pero recuerden que en una planificación energética, sabiendo que la tecnología está yendo a pasos agigantados, ¿no?, y sobre todo en la parte de la producción de electricidad con energías renovables, que es el que va a dar vida, ¿no?, a la electrólisis. Fíjense lo que sucedería, ¿no?, según los reportes, ¿no?, de los estudios que hasta el momento se han hecho, cómo llegaríamos hacia el 2050. Bueno, este 3.8, según este reporte, ¿no?, hacia el 2050, estaría entre 1, ¿no es cierto?, y algo más de 3, frente a lo que podría significar hacia el 2050, ¿no?, el seguir produciendo el hidrógeno gris, que sería entre 1 y 3, 3.5. Entonces, el mensaje aquí es el siguiente: la tecnología está con el viento a favor de la producción de las energías, del hidrógeno verde. Eso es. Algo importante, ¿eh? Algo importante, que esto inclusive podría incrementarse. Va a depender, entre otras cosas, de las decisiones políticas, ¿no?, en materia de cambio climático. Por ejemplo, ¿no?, aquí puede ayudar algo que es importante, por ejemplo, el precio del carbono. El precio del carbono podría ser, ¿no es cierto?, que este diferencial, ¿no?, crezca. Interesante, porque este año se ha visto un dinamismo, ¿no?, del precio del carbono. No es materia de esta discusión, será de otra. Vamos a hacer otro seminario interesante sobre el precio del carbono para explicar, ¿no? Pero bueno, el hecho concreto es que a partir del precio del carbono podría ser más restrictivo para estas tecnologías que puedan estar produciendo hidrógeno, pero sin abatir el CO2, con lo cual esto podría incrementarse. Y ahí sí, con toda seguridad, en un escenario de precio de carbono, el hidrógeno verde tomaría un mayor impulso. Fíjense, hay un buen escenario entonces que uno empieza a visualizar, ¿no?, en torno al hidrógeno verde. Muy bien. A ver, déjenme borrar estas cosas que acabo de escribir para continuar con la conferencia, ¿no? Sigamos entonces. A ver. De electrólisis. Ya, y acá hay un elemento importante, como les comentaba, ¿no? El Perú no es ajeno. En Industrias Cachimayo producimos este hidrógeno, pero es con la electricidad de las redes, no es totalmente renovable. Y hay algo que es interesante, ¿no?, que podemos observar, es que aparece en la foto, y eso es bueno, América del Sur aparece en la foto, en lo que podría ser, ¿no?, en esta década
muy buena que se podría presentar para la producción de hidrógeno a partir de energías renovables. Es el color verde, y entonces empezamos a tener presencia, ¿no? En el mapa de los países que podrían exportar hidrógeno. Claro que quizás, digamos, casi la gran mayoría de esto está representado por el caso chileno, ¿no? Pero bueno, Perú tiene una opción interesante de producir hidrógeno con hidrógeno verde, ¿no? Y esa es la apuesta, digamos, que se tiene, ¿no? A futuro, hacia el 2030 por lo menos, ¿no? En que aparecemos en el mapa como una región exportadora, ¿no? Chile se ha declarado que va a ser un país exportador, también España, Portugal, las regiones iberoamericanas. Ayer discutíamos justamente ese tema, ¿no? De cómo los países empiezan a visualizarse y arman sus estrategias. La pregunta es, Perú, ¿cuál será la visión del país? ¿Ser importador, exportador de hidrógeno? Obviamente tenemos los recursos, ¿no? El problema es cómo empezamos a dar los primeros pasos de política pública, ¿no? Para poder insertar dentro de la discusión el tema del hidrógeno. Bueno, una de las cosas que yo he propuesto, ¿no? Es que lamentablemente cuando me tocó estar en el ministerio y como propulsor, ¿no? De las contribuciones nacionales determinadas, todavía el hidrógeno no estaba con toda la fuerza y no lo incluimos dentro de las contribuciones nacionales determinadas. Bueno, ahora mi propuesta, ¿no? Y es por la cual en cada presentación que hago sobre este tema del hidrógeno, pongo como tema de agenda prioritaria, ¿no? Que podamos trabajar en que sea parte de las contribuciones nacionales determinadas, de manera que sea una política pública, una política de Estado, ¿no? El ir hacia un proceso de incluir el hidrógeno, un energético que podría aportar en una cadena energética, ¿no? Bueno, y a futuro también, ¿no? Ya hacia el 2050, cómo se espera llegar, ¿no? Fíjense, algo interesante, Chile, ¿no? Chile espera llegar, ¿no? Hacia el 2030 con casi 25 gigavatios, 25.000, ¿no? Megavatios asociados a plantas de electrólisis. Eso es lo que ha apostado Chile, eso es lo que está apostando. Y por eso les decía, ¿no? Que en el anterior gráfico, prácticamente esa participación de Iberoamérica o de la LATAM, ¿no? De América Latina, es básicamente Chile, ¿no? En todos los escenarios, pero también es importante resaltar que pese a todos los compromisos anunciados, ¿no? Fíjense lo incipiente que es en términos de plantas de electrólisis con lo que se necesitaría, ¿no? Para cumplir con lo de París. Ahora, en términos de costo del hidrógeno verde, ¿no? En términos de competitividad, ¿no? Se espera que en Chile se encuentre entre 1 a 2 dólares por kilogramo, ¿no? Hacia el 2050, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía. Y lo interesante en Chile es que, como podemos ver, ¿no? Básicamente tiene un sustento a partir de las energías solar y a partir de la energía eólica, sea en tierra o en mar, pero el que le resulta más competitivo es produciendo con energía solar, ¿no? Y ustedes pueden ver, efectivamente, ¿no? Uno de los más competitivos en el mundo va a ser el hidrógeno producido en Chile. Y por eso que no es casualidad, ¿no es cierto?, que Chile ha trabajado, ¿no?, en su estrategia del hidrógeno. Y es algo que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Y si lo vemos en términos ya de la región, ¿no? Lo más rojo, anaranjado, digamos, es los menores costos posibles del hidrógeno. Y efectivamente lo tenemos en el caso chileno como en el caso peruano, ¿no? Entonces, no nos extrañemos, ¿no?, que hay estudios que se han hecho gracias a H2 Perú, ¿no? Hizo un estudio reciente que lo ha anunciado y hay pues ideas de costos de hidrógeno interesantes, ¿no? Que son competitivos, ¿no? Con el caso chileno. Ahora,
también, pues, el hidrógeno azul tiene su competitividad, ¿no? Y claro, uno lo empieza a ver, por ejemplo, ¿no? En el caso de Australia, en el caso de China, ¿no? Sobre todo en el caso también de aquellos países que tienen el gas natural, inclusive, fíjense, aun cuando lo importen, como el caso japonés, ¿no? Japón no tiene gas natural, lo va a importar, pero aún así puede producir el hidrógeno azul, ¿no? Y la competitividad va, fíjense, si se continúa utilizando la gasificación del carbón, ¿no? Sin la captura de secuestro, prácticamente va a ser anticompetitivo, ¿no? Va a estar por los $7 la tonelada, perdón, $7 el kilogramo de hidrógeno. Pero si se utiliza el gas natural con esta captura del carbono, y ahí sí se queda por más o menos el $1, ¿no? Por kilo. Entonces, fíjense que el amarillo es justamente el hidrógeno azul, ¿no? En todos los casos, en los países donde se va a producir, resulta competitivo. Por decir algo, ¿sí? Por decir algo, fíjense ustedes, ¿no? Fíjense ustedes que está en la banda, ¿no? Y ustedes ven lo amarillo, está en $1, ¿no es cierto? Y el mayor, digamos, cerca de $2. Fíjense entonces, si la apuesta es correcta, aún así en el hidrógeno azul se llega con un precios interesantes, ¿no? Entre $1 a $2, que resultan competitivos. Por eso es que una política energética, ¿no? Tiene que ser neutral, pienso yo, en cuanto a analizar todas las posibilidades que tiene el país, ¿no? Bien, sigamos. Bueno, el hidrógeno azul en Iberoamérica, no estamos todavía en la foto, pero podríamos estar porque tenemos el gas natural, ¿no? Ayer en esta discusión que teníamos en la región iberoamericana, ¿no? Les comentaba a los colegas el caso peruano, el caso de Trinidad y Tobago, ¿no? Por citar alguno de ellos, ¿no? Que tenemos el gas natural, podríamos ver si es posible, ¿no? Producir el hidrógeno azul en este camino, ¿no? Hacia el hidrógeno verde. Y bueno, aquí tenemos ya algo más en concreto, ya de la perspectiva de Chile, ¿no? La perspectiva de Chile, fíjense ustedes, parte de estos precios, ¿no? De 2.6, 2, 1.7 dólares por kilogramo de hidrógeno, y que apuntan hacia el 2050 un precio cercano a $1, ¿no? Con lo cual ellos consideran, ¿no? De que van a ser lo más competitivos posibles, es más, que va a ser más competitivo a nivel global, ¿no? Los precios imbatibles, con para de que tiene que ser una de hidrógeno, ¿no? Y bases para sustentar lo tiene, porque a nivel de recursos en la zona centro, norte y sur, tiene recursos renovables, lo cual podría justamente justificar lo que se está planteando, ¿no? Ahora, miren lo interesante, ¿no? Hacia el 2050, si le salen las cosas bien a Chile y que está trabajando en forma seria, hacia el 2050 implicaría 300 gigavatios, ¿no? De potencia asociados a producción de hidrógeno verde. 300, ¿no? Gigavatios de potencia asociados, ¿no? Con una inversión, ¿no? De más de 330, ¿no? Millones acumulados, ¿no? Y claro, lo más interesante que a mí me parece es resaltar que la visión que tiene Chile, ¿no? Chile dice, a ver, todas las críticas que se hacen, pues, injustificadas, por cierto, ¿no? Que es un país, al igual que nosotros, que depende totalmente de la minería y que no ha diversificado. Bueno, se le ha presentado la oportunidad a Chile de diversificar. Entonces, la cuenta es que si están a apretar de todos los números que están viendo en la pantalla, del hidrógeno en Chile sería tan equivalente como el hidrógeno de minería, con lo cual habría diversificado Chile su matriz productiva. Y yo creo que eso es sumamente importante como país, y esperemos pues a ver si por ahí movemos, ¿no? Los corazones, ¿no? De la gente para que también tengan la misma idea en Perú, ¿no? A tanta crítica que recibe la minería,
¿por qué no ahora ver en el hidrógeno esa opción? De que sea una industria que nos pueda dar también buenos réditos, ¿no? Asociados, obviamente, ¿no? A una producción más limpia, que podría ser el hidrógeno verde. A mí me parece interesante rescatar esta idea de Chile. Es interesante, ¿no? Ver cómo sus aproximaciones, ¿no? Primero constituirse, lo que yo les había dicho, por eso que la presentación estaba orientada de esa manera, ¿no? Ya sé dónde se consume el hidrógeno. Bueno, hasta que el hidrógeno verde se vuelva competitivo, entonces yo puedo empezar, ¿no? A trabajar en la industria local, empezar a trabajar en pilotos, plantas pequeñas, y empezar a cambiar este hidrógeno gris por hidrógeno verde en mi país, hasta que el momento, ¿no?, en que ya vea que es una posibilidad el comercio internacional del hidrógeno, doy el salto, etapa 2, por ejemplo, ¿no? O la etapa 3, comercio internacional del hidrógeno. Pero algo que también es interesante, ¿no? Es que en esa etapa 2, bueno, ¿cuál es el otro sector? El sector transportes, el sector transportes. Y lo interesante aquí también es que cierra un círculo virtuoso, ¿no? Porque podría ser utilizado en el transporte de acarreo, en minerales, en los camiones, ¿no? De manera de que podríamos estar ante un escenario interesante con esta idea, ¿no? Que es, primero me consolido localmente, aprendo cómo es el hidrógeno, pongo toda la estructura regulatoria, normativa, la academia, ¿no? En pos de este hidrógeno, y una vez que ya esté consolidado, escalo todos mis pilotos a pilotos de clase mundial. Y a partir de ahí puedo ser el exportador que pienso desarrollar, ¿no? Bueno, aquí hay algunas ambiciones, ¿no? Top one. Chile dice que va a ser el top one, ¿no es cierto?, en inversiones de hidrógeno verde en Latinoamérica. Y me parece que lo va a conseguir porque más allá de Chile no he visto, ¿no?, otro país que haya caminado, transitado seriamente, ¿no? Seriamente. Ayer, por ejemplo, en la presentación que hacía Iberoamérica, ¿no? Un colega, ¿no?, de Brasil me decía, a ver, no has presentado datos de Brasil. Bueno, es que no tiene, pues, en la actualidad Brasil una política orientada hacia el hidrógeno. No la tiene. Entonces, en la región lo está construyendo Uruguay, está construyendo su ruta hacia el hidrógeno. Costa Rica también espera terminarlo, pero no hay más, no hay más, no hay más. Chile es el que tiene más avanzado, ya avanzó el año pasado, y está dando pasos en concreto, ¿no? Entonces, yo creo que muchas de estas cosas que ha planteado Chile, creo que los va a alcanzar. Estoy seguro que los va a alcanzar. Y acá me voy a quedar con esta parte interesante que está aquí, ¿no? La política orientada por misión. Algo que a mí me parece interesante, ¿no?, es que es un trabajo de consenso entre el gobierno, el sector privado, la academia, la sociedad civil, pero sobre todo, ¿no?, que también se reconoce es que es el Estado, a partir de su visión de qué es lo que quiere para el país, que puede aglutinar todos estos esfuerzos y sobre todo hacer el tránsito más rápido, reduciendo barreras, trabajando sobre los estándares y sobre todo trabajando en armonía, ¿no?, para poder llegar a buen puerto, que es algo que nos está faltando en nuestras discusiones, ¿no? Sobre todo en la formulación de las políticas energéticas que deberíamos tener. Bien, lo dejo ahí, hay más cosas por decir, pero me parece que eso es lo más importante, por lo menos, de resaltar en esta parte, ¿no? Bueno, Portugal también tiene, ¿no?, como parte de los países iberoamericanos, esperan tener inversiones entre 7 a 9 billones de euros. A mí me parece importante que también está fomentando, ¿no?, puestos de trabajo, y hay algo que han empezado, ¿no?, y es que es la generación de un polo donde empiezan a producir el hidrógeno verde, es en Sines, y ellos creen que podrían albergar por lo menos 1 gigavatio de potencia, ¿no?,
hacia el 2030 y que lo van a orientar a descarbonizar el transporte pesado, la industria nacional que hemos conversado, ¿no? Pero también hay algo que es interesante y por eso, ¿no? Desde la academia, ¿no? En este caso concreto, desde el FRIESAM, ¿no? Estamos trabajando en este tema de ver cómo potenciar todas estas políticas públicas, y eso es lo que se hace en estos mapas, en estas rutas tecnológicas, ¿no? De fortalecer investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Para fomentar a lo largo de toda la cadena del hidrógeno. Y creo que quizás el de España es el más interesante, ¿no? Porque más allá de solo producir nuevamente, ¿no? Cuidado, ¿eh? Cuidado que de repente solo nos quedemos produciendo hidrógeno, nada más que produciendo la molécula de hidrógeno. A mí me parece la apuesta de España mucho más interesante, ¿no? Porque barre todo el segmento, no solo producción de hidrógeno, sino también dice, yo voy a ensamblar las plantas de electrólisis, yo voy a ensamblar las celdas de combustible para el transporte, ¿no? Pesado, las hidrogeneras, es decir, toda la cadena, alrededor de toda la cadena, España ha construido su estrategia sobre el hidrógeno, y que me parece que esa es la manera, ¿no? de generar estas políticas públicas a lo largo de toda la cadena, y también se ve, pues, investigación, desarrollo, innovación, ¿no? Bueno, y tiene cosas en concreto, ¿no? De poner 4 gigavatios de potencia hacia el 2030, nuevamente hacia el transporte, con hechos concretos, ¿no? Bueno, también tiene el sustento, pues hay una industria del transporte, ¿no? Irisa, por ejemplo, son buses, ¿no? Españoles. Bueno, y acá hay una serie de medidas, ¿no? Desde la simplificación administrativa, regulatoria, de cómo inyectar el hidrógeno en las tuberías de gas natural, por ejemplo. Hay que trabajar en la parte normativa, regulatoria, de seguridad, ¿no? Y también, obviamente, de poder diferenciar, ¿no? Entre lo que es el hidrógeno verde y el hidrógeno azul o el gris, lo que fuese, porque ya como hemos explicado, ¿no? No tienen la misma composición en cuanto a los gases de efecto invernadero, ¿no? Aquí, este es un estudio que hizo H2 Perú, ¿no? Que es la institución actualmente en Perú que está trabajando, ¿no? Sobre el hidrógeno. Es un esfuerzo interesante de personas, ¿no? Del sector privado que han tomado, ¿no? La posta y están haciendo un trabajo interesante en promover el hidrógeno. El estudio que presentaron a fin de mes indica, ¿no? Que sea en la zona de la región, a ver, en la zona sur, en la zona norte o en la zona centro, si producimos con hidrógeno verde, ¿no? Estamos alrededor de $1 por tonelada, ¿no? Y si hiciéramos con hidrógeno azul, estaríamos por los $3 por tonelada. Bueno, es un primer estudio, ¿no? Pero lo interesante es que con la neutralidad ha resaltado las dos posibilidades, hidrógeno azul, hidrógeno verde, para tener una idea de cómo podríamos llegar como país, ¿no? Y acá tenemos la evolución que este estudio plantea, ¿no? H2 Perú con ENGIE, ¿no? Ambas instituciones afirman, ¿no? De que se podría llegar, por ejemplo, en la zona, por ejemplo, ¿no? En el 2030, con precios de entre 2.5 a 5.23 dólares por kilogramo, hacia el 2040 serían unos 78, 2.48, y hacia el 2050 alrededor de $1.13 a 1.6, ¿no? Con lo cual, en realidad, la producción de hidrógeno sería, pues, competitivo, ¿no? Sería competitivo en términos de la producción de hidrógeno verde, y también, ¿no? En términos del hidrógeno azul. El estudio identifica cuánto podría ser, ¿no? Los costos, por ejemplo, hacia el 2050, unos $79 por kilogramo. Entiendo, ¿no? Que en este estudio también se ha puesto, ¿no? La captura del carbono para considerarlo como hidrógeno azul, ¿no? Bueno, voy a acelerar el paso. Creo que me está quedando poco tiempo.
me hubiese gustado conversar un poco más con ustedes, pero bueno, me queda como unos 10 minutos, voy a acelerar el paso. Dentro de los objetivos, ¿no? De dar señales a la política y para poder fomentar, ¿no?, el hidrógeno, es preciso, ¿no?, establecer metas, objetivos claros con los países. Como les comentaba, ¿no?, con cifras de octubre de 2021, solo 16 países han publicado sus estrategias nacionales, formales, ¿no?, con objetivos, con concretos de cómo llegar, ¿no? En Iberoamérica, ¿no?, tenemos el caso de Chile, España, Portugal, Colombia se espera que también lo concluya, ¿no? Costa Rica en este semestre, y bueno, y también el colega de Uruguay nos comentaba que estaban ya trabajando y que probablemente este año termine, ¿no?, su estrategia su estrategia nacional del hidrógeno, ¿no? ¿Qué otra cosa encontramos, ¿no? Que como transporte pesado, por ejemplo, ¿no? Esa es la lógica, digamos, ¿no? Como ya les había explicado, ¿no? En cuanto a la idea de poder llevar hacia donde no se va a poder electrificar, no porque no se pueda, ¿no?, sino que los ingenieros, pues, estudiamos física, ¿sí? Y hay cosas que contra la física está el tema de la densidad energética, ¿no? A no ser que encontremos, pues, un súper, ¿no? Una super batería, que, dicho sea de paso, hay apuestas hacia baterías de estado sólido. Si fuese así, probablemente el transporte eléctrico pesado de larga distancia podría ser una opción interesante, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de los barcos, estamos hablando del transporte aéreo, ¿no? Donde podría ser, ¿no?, podría ser que no lo llegamos a electrificar, y entonces el hidrógeno es una opción sumamente interesante, ¿no? Y también se ve, pues, en el caso químico, el acero que les explicaba, ¿no? Hechos concretos de cómo empezar a ir a reducir, y ya expliqué el caso de la política de Chile, ¿no? La generación eléctrica, empecé por ahí, ¿no? Como en general sé que muchos de ustedes trabajan en el sector de electricidad, les he explicado cómo es que se puede utilizar el hidrógeno, ¿cierto?, en el sector eléctrico. Para los que se están conectando, empecé con este término para abrir discusión, ¿no?, que si el hidrógeno no es un vino añejo en una nueva botella. Y efectivamente, ¿no?, para los que estamos en el sector eléctrico sabemos que se produce electricidad con hidrógeno. No es algo nuevo, no es algo nuevo. Bien, y también estas políticas, ¿no?, establecen cómo los países se ven, ¿no?, en unos 10, 20, 30 años con el hidrógeno. El caso concreto es que Chile, Portugal y España, por ejemplo, en su definición se ven como países exportadores de gas natural. Pregunta, ¿cómo nos vemos nosotros? Bueno, voy a acelerar aquí. Aquí hay una serie de los 16 planes, ¿no? Y para hacerlo sencillo, todos apuestan en su gran mayoría por el hidrógeno verde, ¿no? Algunos, como les comentaba, ¿no?, están también en el hidrógeno azul, pero les comentaba que el caso de Inglaterra, el caso de Holanda, ¿no? Y por eso el gran mensaje es, pues, donde haya los recursos. Donde haya los recursos. Eso creo es algo, una regla de oro, ¿no? Quienes hacemos planificación, ¿no?, y que hemos trabajado y hemos formulado esa política, la regla número 1, ¿no?, del profesor Thomas King, ¿no?, que nos enseñaba, era justamente la neutralidad frente a la tecnología. Ese es el gran mensaje que les dejo ahí, ¿no? Bueno, ¿qué cosa también se encuentra como variables importantes? Soporte a la creación de la demanda, ¿no? Desde el punto de vista del transporte, ¿no?, a los vehículos con celdas de combustible, o lo más interesante que a mí me parece, a mí no me gusta mucho eso de los subsidios, ustedes saben, no me gusta porque en realidad no son eficientes, y ya se ha estudiado. Podría hacer una clase entera sobre los subsidios, ¿no? Me gusta más las políticas de cero emisiones de vehículos, donde en realidad es, bueno, tú quieres vender tus vehículos de combustión interna, este es el estándar que yo te pongo. Si estás dispuesto a seguir vendiendo, tienes que pasar esta valla. Esa me gusta más porque es de mercado,
El que quiere seguir vendiendo tendrá que cumplir con estas emisiones, ¿no? Estos topes, digamos, ¿no? Y algo que se repite también es que, claro, lo que uno observa es que lo mismo que hemos hecho a la electromovilidad, se lo queremos aplicar al hidrógeno, ¿no? Y un elemento importante que me parece, ¿no? Y es que, ¿cómo, por ejemplo, hacemos que en el sector transporte se pueda orientar el hidrógeno? Bueno, ¿y qué pasa si hacemos de que exoneramos de todos los pagos en el puerto de los barcos que podrían utilizar este nuevo combustible? Me parece interesante esa propuesta, ¿no? Y bueno, y también, aunque no estoy del todo de acuerdo, ¿no? Porque no me gusta que me impongan cosas, sobre todo la demanda, hay otros que ponen desde el sector industrial, ¿no? Que el 50% del consumo de hidrógeno sea con energía renovable. Bueno, son maneras de abordar el tema, pero yo creo más en lo que les comentaba, ¿no? En el precio del carbono, por excelencia, ¿no? En economía se estudia, ¿no? Las formas más eficientes, el primer mejor, como se dice, ¿sí? En términos económicos, es por el lado de la señal de precio, y eso se llama precio del carbono, que será materia de otra discusión, no de ahora, porque es un curso entero, en realidad, hablar del precio del carbono, ¿no? Pero dejémoslo ahí. ¿Qué otro tema es importante, no? ¿Cómo mitigamos los riesgos a la inversión en el hidrógeno? Y también no hay que invertir la pólvora, ¿no? Si se hizo en el tema de las subastas de las energías renovables, bueno, también licitaciones y subastas para comprar y asegurar compra de hidrógeno. Claro, que alguien podría decir, bueno, vas a pagar un precio exorbitante si es que quieres hacerlo con energía renovable, ¿no? Habíamos visto de $8 el kilogramo. Porque después, ¿no es cierto?, alguien de acá a unos 5 años va a hacer la elucubración y se pone como general, ¿no es cierto?, después de la guerra y dice, ¿por qué pagaste esos $8? Bueno, ese es un tema, ¿no?, de en qué momento uno toma la decisión de consumir una tecnología, ¿no? Voy a contarles algo que siempre suelo contar a mis alumnos, ¿no? Tenía un amigo que quería, pues, comprarse la superimpresora. Bueno, él siempre estaba a la búsqueda de la tecnología, pero encontraba que esa tecnología era más cara de la impresora estándar. Bueno, lo cierto es que siempre en su búsqueda de la mejor impresora, el precio menor. Nunca compró esa impresora porque él esperaba que iba a tener un precio competitivo con el estándar. Entonces, ¿de qué manera algunos países lo van a empezar a fomentar? Miren, si es que estratégicamente tú empiezas antes, pero no solo lo haces por comprar, sino por desarrollar tu propia tecnología, para luego no ser comprador de tecnología, sino hacer tecnología, sí tiene sentido. Y por eso no es casualidad, ¿no es cierto?, que los países que miran esto como un negocio, porque es un negocio, y así tiene que ser, ¿no? Miran este tema. ¿En qué momento me engancho yo a esta onda? Si lo hago hoy, estaré dispuesto a pagar. Pero no para solo ser un consumidor, sino que aprender de eso y luego ser yo el vendedor de tecnología, que a mí me parece esa es la apuesta interesante que tiene tanto Alemania como Chile, ¿no? Y la cooperación internacional es fundamental, por eso, ¿no es cierto?, que Chile, por ejemplo, le apuesta a eso, ¿no? Algo que a mí me parece interesante, ¿no?, es cómo competimos cooperando. Eso me parece interesantísimo, ¿no? Y es lo que hacemos nosotros en la academia, ¿no? En la academia, por ejemplo, trabajamos con otros profesores escribiendo un paper, nos pasamos datos. ¿Somos competencia? Por supuesto, pero colaboramos y a veces vivimos en conjunto, ¿sí? Bueno, ese mismo criterio académico se plantea dentro de la política pública. A mí me parece fundamental, genial, genial que se empiecen a recoger cosas que desde la academia solemos hacer, ¿no? Bueno, y acá también va un mensaje, ¿no?, a los reguladores, ¿no?, o a los que van a formar la política pública. Yo ya no estoy ahí, yo estoy en el sector privado, pero bueno, el mensaje es el siguiente, pues.
pongámonos a trabajar, ¿no es cierto?, en las normas que se requieran. Por ejemplo, ¿no?, entre otras cosas, ¿cómo habilitamos para inyectar el gas natural en los gasoductos? Si es que se puede, en grandes cantidades, o habrá que crear una infraestructura, ¿no? Para el equivalente, ¿no?, que es la electrolinera, que sería en este caso la hidrogenera, ¿no?, en el transporte ferroviario, marítimo y aéreo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que se pueda llevar ahí para el tema de su transporte, ¿no? Bueno, no es igual, ¿no? El hidrógeno requiere, pues, de unos tanques más fuertes que el de gas natural, que el GNL, la criogenia que se hace en el hidrógeno de 100 grados más bajos todavía, ¿no?, que el GNL. Si el GNL les parece una odisea, bueno, el hidrógeno es más serio todavía en esos términos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en esas normas. Si queremos, en realidad, llegar hacia el 2030, por lo menos, ¿no?, con algo de hidrógeno azul, y en el mejor de los casos, ¿no?, con las dos cosas, hidrógeno azul o hidrógeno verde. Nuevamente, con la transparencia del caso, la tecnología está ahí, habrá que ver cómo podemos combinar ambas posibilidades o solo una de ellas, pero neutralidad ante todo, ¿no? Bien, creo que esta vez sí el tiempo nos ha ganado, pero voy a hacerlo esto más rápido. Las inversiones se requieren para poder ponerlo, ¿no?, en vitrina, en la matriz energética. Voy a correr rápido esta parte, ya les he ido explicando, ¿no? La única opción es ir hacia las emisiones netas cero, en la ambición de llegar al 1.5 grados, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, las mejores opciones, ¿no?, que significaría, pues, ir hacia, por lo menos, ¿no?, un 50% de gas natural producido con gas natural para el hidrógeno azul, que es la apuesta, ¿no?, de la Agencia Internacional de la Energía, obviamente con la captura del carbono, ¿no?, que les he comentado. Entonces, obviamente, porque si tienes los dos recursos, bueno, puedes hacer un balance, ¿no? Y eso está planteado, como les digo, ¿no? Y claro, si uno empieza a ver en esta matriz, este grafiquito me interesa explicarles, ¿no? Sea el escenario business as usual, el escenario de las declaraciones de la carbono neutralidad o el escenario de cero emisiones, en los que aparece el hidrógeno, fíjense, ¿eh?, en los que recién aparece, es en el escenario en el cual, ¿no?, los países han declarado que van a hacer carbono neutralidad hacia el 2050, como el caso de China, hacia el 2060, ¿no? Pero fíjense, este es un cuadradito, el que estoy marcando, ¿no?, turquesa, contra todo lo que hay, ¿no? Es decir, con gas natural, o sea, el hidrógeno azul. Entonces, hay mucho por desarrollar, ¿no es cierto? Y parte, ¿no?, de las apuestas de cómo llegamos con el tema del cambio climático, y en el escenario, ¿no?, de cero emisiones, en realidad, junto a estos mosaicos pequeños de color medio azul, ¿no?, llegaría solo a un cuadrado de este tamaño del morado, y eso significa 2 exajoule, o 20 exajoule, ¿no? Fíjense, incipiente, ¿eh?, pese a todas las apuestas, ¿no es cierto?, que hay, introducir entonces en términos energéticos del hidrógeno, ¿no es cierto?, nos va a costar, pero creo yo que hay una serie de inversiones por desarrollar. Es decir, todas las inversiones que se han anunciado son ínfimas para la cantidad que se requiere para el Acuerdo de París, ¿no? Bueno, aquí lo que básicamente dice es que hay un rol para el hidrógeno azul, ¿no?, en el escenario de cero emisión. Y acá es un elemento importante, ¿eh?, porque yo veo que en muchas presentaciones hay un sesgo, ¿no? Hay un sesgo hacia, nuevamente, cometer el mismo error de focalizarse en una sola tecnología, ¿no? Y al final lo que interesa es abatir las emisiones de CO2. Eso es lo que interesa. Tecnologías para ser utilizadas como la captura, ¿no?, almacenamiento del carbono existen. No perdamos de vista, por favor, esas opciones que nos da la tecnología. Somos ingenieros, ¿no?, la gran mayoría, y por lo tanto
¿no es cierto? Apostemos al ingenio, a la tecnología, ¿no? Tenemos que trabajar obviamente en la parte económica y para eso estamos, ¿no? Desde la academia, para ver cómo podemos darle sustento técnico, económico a estas propuestas, ¿no? Bueno, desde el punto de vista del financiamiento de proyectos de hidrógeno, aquí hay algunos, ¿no? Que ya han empezado por el lado de Iberoamérica, ¿no? En España, en Chile. También vale decir, ¿no? Que aún así en el transporte hay una preponderancia, ¿no? Del petróleo, inclusive en el escenario de cero emisiones netas, ¿no? Pero bueno, la apuesta es obviamente que entre el hidrógeno y la electromovilidad. Es como la pregunta que me hicieron ayer, ¿no? Un colega creo que era de Costa Rica, ¿no? Me decía, profesor, entonces, ¿cómo hacemos, no? ¿Cuál es finalmente el transporte? ¿La electromovilidad? ¿El transporte con hidrógeno? Bueno, me adelanto seguro las preguntas que me van a hacer, y es interesante esa discusión que podríamos tener. Pero lo interesante, ¿no? Es que en los escenarios que se empiezan a ver, se vislumbra, ¿no? Que el hidrógeno, pequeño todavía, solo esta parte, ¿no? Hay una gran apuesta hacia la electrificación como punto, digamos, de una onda que se ve, ¿no? Digamos, que es el transporte electrificado. Pero que, como les digo, ¿no? Cada uno va a tener su nicho, el transporte más lejano, más pesado. Es una promesa, creo yo, interesante, ¿no? Del hidrógeno. Bueno, y también, ¿no? Desde el punto de vista de la aviación, ¿no? Del transporte, la forma en que podría entrar el hidrógeno, ¿no? Obviamente, hablar de la aviación, del transporte, es pues todo un curso, ¿no? Que lo desarrollamos, por ejemplo, en un curso, ¿no? De transporte y transición energética, ¿no? Solo acá quiero comentarles, ¿no? Que es una opción interesante, aunque también hay otras, ¿no? Que tiene que ver más con la producción de combustibles fósiles renovables, ¿no? Que quizás es lo que apuesta, ¿no? La industria del transporte, por lo menos, ¿no? De los contenedores, ¿no? Cuando uno observa sus políticas, revisaba las políticas, ¿no? De qué es lo que ellos quieren desarrollar. Y bueno, lo que ellos en realidad quisieran es un combustible con la tecnología que actualmente se mueve en los barcos, pero que sea limpio, ¿no? Y claro, por más que pueda tener hidrógeno, electricidad u otra forma, es un trípode, ¿no? Que siempre les enseño a mis alumnos, ¿no? Es la máquina donde se va a consumir el combustible obviamente, y la infraestructura que lleva el combustible, ¿no? Si ese trípode no hay, bueno, pues se queda solo en ideas, ¿no? Entonces, y ahí viene lo importante, ¿no? De cómo el hidrógeno, quizás no como gas, sino más bien como amoníaco, podría servir, ¿no? Para el transporte pesado, que yo creo que esa es la apuesta más interesante. Voy a correr esta parte. Bueno, hidrógeno en Latinoamérica, en el sector industrial de electricidad, ya les expliqué. Mercado internacional, un poco más de economía, ¿no? Lo que les puedo comentar es que el hidrógeno no se comercializa internacionalmente, hidrógeno, o sea, como líquido, como gas, sí como un vector, ¿no? Como el amoníaco, y quizás la apuesta es esa, ¿no? Chile, por ejemplo, su apuesta es ser en el amoníaco, y luego, ¿no? En hidrógeno en estado liquefactado, ¿no? Pero para eso hay que desarrollar la tecnología. Solo para darles una idea, el primer barco, el primero, ojo, el primero, recién está corriendo, ¿no? Desde el año pasado, y también ha sido un esfuerzo, ¿no? De gobierno japonés en un proyecto desarrollado con Australia, que dicho sea de paso no es hidrógeno verde, ¿no? Sino es hidrógeno azul, porque es a partir de la gasificación del carbón. Pues saben ustedes que no tiene que ser pues, necesariamente, digamos, verde puro de su nacimiento, ¿no? Cada uno podría decir, pero en toda la cadena, que es algo también que les explico a mis alumnos, ¿no? Y siempre, señores, comparen, ¿no? Desde la cadena, desde el pozo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es fundamental para saber cómo estamos en el mercado internacional, para llevarlo a ser un commodity, ¿no? Bueno, acá hay algunas ideas, ¿no? Obviamente, a mayores distancias, lo más lógico es que lo transporte por barco, pues, ¿no? Entonces, se puede a productos, pero les he dicho, una condición,
de que técnicamente hay que acondicionar los ductos de gas natural, ¿no? Bueno, estas son las rutas del transporte, fíjense, que aún así todavía Chile no aparece en la foto, pero Chile se ha declarado que va a ser país exportador, aquí debería tener ya una estrella, bueno, y acá también, ¿no? Esperemos nosotros, desde la academia, el sector privado, ¿no? Fortalecer, fundamentar, y esta es justamente una de las ideas que ha tenido brillantes, ¿no? La Universidad del Friesland, de poder hacer esta conferencia del hidrógeno para empezar a mover, ¿no? En este caso, a la sociedad civil, ¿no? Representada por la academia y ustedes que están para difundir justamente estas ideas en relación al hidrógeno, ¿no? Y es claramente la apuesta de Chile es ser el país exportador. Y bueno, y mi pregunta de reflexión, ¿no es cierto?, es la siguiente, ¿no? Cada enfoque es de acuerdo a su realidad concreta de su país. Como prueba, les estoy trayendo, ¿no es cierto?, un último estudio donde justamente, ¿no?, hay diversos países que le apuestan algunos al hidrógeno azul y verde y otros solo al hidrógeno verde. La historia dirá cuál de ellas, ¿no?, es finalmente la que pueda tener un mayor o menor éxito. Pero lo interesante es que están puestas, ¿no?, las dos ideas fundamentales y creo yo que debería tenerse, ¿no? Bueno, y al final, ¿no?, como posibilidad de comercio internacional del hidrógeno, en la medida que hayan los barcos, que haya la infraestructura, ¿no?, se podrá comercializar hidrógeno líquido, ¿no?, licuefactado, la medida que hayan los barcos para transportar, ¿no? O quizás se quede como el amoníaco, ¿no? Y que luego en los puntos donde quede el amoníaco, retirar el hidrógeno, ¿no? Y para finalmente utilizar el hidrógeno correspondiente. Bueno, hay muchas cosas que se han quedado en el tintero, pero espero pues que en las preguntas, ¿no?, podamos tener un acercamiento un poco mejor o pueda yo abordar temas que he apresurado, ¿no? Muchas gracias y bueno, dejo la conducción a Ana Paula para que ella pueda moderar las preguntas. Entonces, quedo listo, Ana Paula, para las preguntas del caso. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias por la exposición. Sí, vamos a pasar a la ronda de preguntas, primero con las que ya están en nuestro chat y al resto de participantes, invitarlos a también participar por el chat o a que levanten el icono de levantar la mano para que se les pueda activar el audio. La primera pregunta, que fue de Heinz Salcedo, es: ¿para el proceso de electrosis se puede utilizar agua de mar? O sea, a nivel claro, industrial, ¿no? ¿Se puede utilizar agua de mar? Claro que sí, muy buena tu pregunta. Efectivamente, una de las apuestas que tiene, por ejemplo, Chile, ¿no?, es poder utilizar el agua de mar. Porque recuerden, ¿dónde está el recurso energético solar? En la zona norte, ¿no? En la zona desierto. O sea, tienes la radiación solar, pero tienes que partir la molécula del agua. ¿Dónde está el agua? En el mar. Así de simple, ¿no? Efectivamente. Es una posibilidad, ¿no es cierto?, de utilizar el agua de mar, ¿no? Obviamente, volverla dulce y a partir de ahí utilizarla en estos procesos, ¿no?, para partir la molécula del agua y generar el hidrógeno verde, ¿no? Muy buena tu pregunta. Siguiente. Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta es de Freddy Bedoya. Dice si podría explicar un poco sobre la fotoelectrocatálisis. Fotoelectrocatálisis. Ya. Esa es otra de las posibilidades en realidad, ¿no? Pero, digamos, como tecnología, Freddy, todavía está más fomentado desde el punto de vista, ¿no?, de poder partir la molécula del agua. Hay otras formas también de producir, pero en realidad todavía es muy incipiente, ¿no? Producir directamente de la radiación solar, convertirla a hidrógeno, ¿no? Hay varias, ¿no? Es una de ellas, pero yo creo que tecnológicamente, como hemos visto, ¿no?, 30.000 kilogramos, ¿no?, de hidrógeno azul, por ejemplo, se están produciendo, perdón, de hidrógeno verde se están produciendo con plantas de electrólisis. Yo creo que más va la apuesta por ahí. Obviamente no hay que descartar la otra posibilidad, ¿no? Si es que no hubiese agua, si de forma directa se podría, a partir de la radiación solar, mediante algún proceso, llegar a producir el hidrógeno, ¿no?
Siguiente pregunta, por favor. Ok, la siguiente pregunta que tenemos es de Mauricio Alemán, que dice, ¿qué variables operativas se consideran al mezclar el hidrógeno con otros hidrocarburos? Sí, en el caso, por ejemplo, del gas natural, que es la opción en realidad, ¿no? O sea, mezclado con el gas natural, pero no tienen pues las mismas propiedades. Creo que uno de esos gráficos vimos, ¿no? La densidad energética, el poder calorífico, ¿no? Pero sobre todo hay un tema importante que tiene que ver con el volumen, ¿no? En general, en términos de densidad energética es un tercio, ¿no? El hidrógeno con el gas natural. Entonces, en la medida que tú quisieras poner mayor cantidad de hidrógeno, los ductos también tendrían que incrementarse, ¿no? Y como les decía, son más volátiles, se pueden incendiar, son más inflamables. Entonces hay que trabajar en todo ese tema de seguridad, sobre todo, ¿no? Para poder hacer la mezcla correspondiente. Ahora, también desde el punto de vista de bombeo, la presión, ¿no? De los compresores, también hay que hacer simulaciones para ver cómo esta mezcla, digamos, el flujo, ¿no? Se comporta. Pero son cosas que, digamos, es una mezcla de gases al final, ¿no? Y que se pueden gestionar, se pueden manejar, pero tiene que haber, pues, nuevamente, ¿no? Cada país tiene su propia composición de gas natural, ¿no? No es el mismo el gas natural de Perú que el gas natural de Ecuador, ¿no? Entonces, no hay una receta única, digamos, de cómo hacer ese tratamiento para la inyección del hidrógeno en el sistema de gas. Interesante tu pregunta. A ver, siguiente. Pasamos a la siguiente pregunta, que es una pregunta adicional de Haynes, que dice, ¿los gasoductos de gas natural actualmente instalados pueden formar parte de la infraestructura de distribución de H2? Si hay Sí, un es lo que estudio les decía. internacional o nacional que le dé soporte. Sí, sí, sí. O sea, pueden ser, pero hay que analizarlos. Hay que estudiarlos, como te digo, para ver la mezcla, la composición del hidrógeno con el CH4 que tenemos, ¿no? Hay algunas cosas, ¿no? De armonizar en esa mezcla de gas. Pero el principio, ¿no? Es que, digamos, si el acondicionar los ductos actuales para que pueda hacerse la mezcla es muy caro, algunos proponen, en general, construir una nueva infraestructura, ¿no? Pero se han hecho ejercicios en los cuales sí se puede mezclar, pero como les digo, se tiene que ver caso por caso, ¿no? No hay una receta única, pero la regla de oro es la siguiente. Si acondicionar la infraestructura que tienes de gas natural es más costosa que hacer un nuevo ducto de hidrógeno, bueno, haz pues el nuevo tendido de hidrógeno, ¿no? ¿Sí? Claro, si uno lo quisiera, digamos, pensar en términos de gas, pero también hay la posibilidad de líquido, ¿no? Que es una de las opciones que iría, digamos, para el transporte en ciudad, por ejemplo, ¿no? O el transporte pesado. Entonces, ¿cómo hacemos el hidrógeno como líquido? Y ahí podría ser transportado en camiones, ¿no? Ahora, esa es una opción también que se puede manejar, ¿no? Pero para largas distancias, ¿no? Obviamente tendrá que ser el transporte marítimo o el transporte como amoníaco, ¿no? En términos de, de un vector energético. Siguiente, por favor. Ok, por ahora creo que esas son todas las preguntas que ya estaban en el chat. Ya. El resto de participantes los invito a realizar sus preguntas en este momento o quizás quieran levantar la mano para que se les active el micrófono. Bueno, mientras tanto, bueno, muchas gracias, profesor, por su explicación, ¿no? A nombre de Friesan, le damos las gracias por estar con nosotros este día, ¿no? Abordando este tema. Tenemos una pregunta más de Humberto Huanca que dice, ¿cuál es la ventaja de las instalaciones de hidrógeno por membrana? Muy buena pregunta, ¿no? Es de las más eficientes en términos de la relación que tienes tú en partir la molécula del agua con el uso de la electricidad, ¿no? En términos de que hay una mayor producción de hidrógeno comparado con otros materiales que se usan, ¿no? En la electrólisis. Pero
Humberto, tú que me has hecho esta pregunta, me permite hacer la siguiente reflexión, ¿no? Y que también es bueno, ¿no? Que lo tengamos en mente, ¿no? Es que muchos de las promesas, digamos, de las tecnologías en esta transición energética, lo querramos o no, dependen de tierras raras, ¿no? O sea, elementos minerales que no son abundantes y que en muchos de los casos van a estar concentrados en algunos de los países. Y ese es un tema de preocupación por el tema de sostenibilidad, ¿no? Más allá de la energía, vamos a salir ya de esta parte y hablar en términos más generales, ¿no? En términos de sostenibilidad, que no por ser generales no son importantes, por supuesto, pues es un tema geopolítico y la energía no se aleja del tema geopolítico, ¿no? La pregunta es dónde están esas tierras raras que le darán sustento a todas estas tecnologías que estamos mirando, ¿no? Del ion litio, de lo que tú estás planteando, ¿no? La membrana, ¿no? Y todos esos elementos químicos. Hay una preocupación en realidad porque lamentablemente, ¿no? En muchos de los lugares donde se producen, no son en los países libres, ¿no? Que uno quisiera en términos de un comercio mundial fluido, ¿no? Solo al respecto, como parte de la sostenibilidad, les podría decir, y les quiero dejar este mensaje, ¿no? Todos los que utilizamos un celular, quiero que sean conscientes que ese celular utiliza el cobalto, ¿no? Y quiero que sepan que el cobalto, ¿no? Se produce, ¿no? En países, ¿no? Como Congo, donde lamentablemente la producción del cobalto que nosotros utilizamos en nuestros celulares y que cambiamos constantemente, quiero que sean conscientes, los que les gusta cambiar el celular, ¿no? Que detrás de esa producción, de ese cobalto que se usa en los celulares, hay un tema de derechos humanos, ¿no? Hay niños que son explotados, seres humanos que viven en condiciones de esclavitud. Entonces, esa es una de las preocupaciones básicas, ¿no? Que si estamos hablando de sostenibilidad, justamente tiene que ver con el tema de derechos, ¿no? Eso sí, gracias Humberto por haber tocado ese tema, porque creo que trayéndolo al tema que tú planteas, las diversas tecnologías que pueden llegar a ser más eficientes en términos de una mayor producción de la membrana, ¿no? De intercambio de protones, que es lo que tú estás planteando, Humberto, que lo que permite pues es partir la molécula del agua, ¿no? Hacer que los iones positivos viajen de cátodo a ánodo, ¿no? Al ánodo, ¿no? Y así sucesivamente para la producción del hidrógeno más el vapor de agua. Entonces, hay que considerar que los elementos que se utilizan son elementos que no son abundantes y, como les decía, lamentablemente no pertenecen en muchos de los casos a países libres, ¿no? ¿Qué otra pregunta hay? Gracias, Humberto. Me ha permitido explayarme en el término de sostenibilidad, ¿no? Gracias. Gracias, profesor, por su respuesta. Creo que por ahora no hay más preguntas. Por mi parte, comentarle a los participantes que pueden obtener un certificado de asistencia a esta conferencia por el profesor Rosendo. Les voy a dejar el link en el chat, pero más o menos están acá todos los detalles de la conferencia en nuestra tienda virtual y reciben un certificado, ¿no? De la Universidad de Sam por asistencia a la conferencia, ¿no? Este es un ejemplo. Y el precio es 70 soles para los que quieran recibir su certificado, ¿no? Continuamos, creo, con las preguntas. A ver, déjeme ver. Bueno, no, agradecimientos. Agradecimientos, profesor, de verdad, muchas gracias. Como ya lo mencioné desde el FRIESAN, estamos muy agradecidos de haberlo tenido el día de hoy con este tema tan interesante que ha abordado, ¿no? Igual a los participantes, muchas gracias por su asistencia el día de hoy y esperamos contar pues con su participación en próximos eventos. Y muchas gracias, Ana Paula, y gracias a Sam por estos espacios de poder compartir con muchos de los colegas, ¿no? Y bueno, hay temas que se han quedado, como el precio del carbono, ¿no? Que es un tema importantísimo, ¿no? A muchos de mis alumnos les recomiendo estudiarlo, porque es lo que va a marcar, ¿no? Finalmente, muchas de estas ideas de cambio climático pasan por este tema. Gracias, y bueno, será hasta otra oportunidad. Me despido. Que tengan muy buenas noches, buen fin de semana. Cuídense, por favor. Gracias. Gracias.